Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este viernes, nuevo viernes, último viernes del año. Vamos a meditar en la palabra de Dios y nos vamos a Hechos capítulo 13, versículo 22. Os leo Hechos 13, 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Bien, hermanos, hoy vamos a aprender, o vamos a meditar, de cómo tener un corazón que está conforme a la voluntad de Dios. Más en este último viernes, como estábamos diciendo de este año, hay que hacer una evaluación, o más bien, mejor dicho, autoevaluación, de cómo hemos vivido este año 2024 y si lo hemos hecho conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y también, con perspectivas al año que va a comenzar, esos propósitos, esos deseos, ese anhelo de nuestro corazón, si está conforme a la voluntad de Dios. Entonces, para ello no tenemos mejor ejemplo que aquí, como el rey David. El rey David, Pablo estaba hablando delante de los judíos y les está recordando la historia del pueblo de Israel. Un pueblo que desobedeció la palabra de Dios y que no andaba conforme a sus caminos. Y llegó el rey David, segundo rey de Israel. El primero había sido Saúl, pero Saúl, habiendo comenzado bien, terminó de manera desgraciada, volcando su corazón en otro lugar y sobre todo no obedeciendo la palabra de Dios. Sin embargo, llegaría este David. Y como la misma escritura dice, que este sí tiene el corazón conforme a la voluntad de Dios. Nosotros debemos pensar si deseamos verdaderamente o si tenemos verdaderamente esa voluntad de Dios en nuestros corazones. Viendo la vida de David comprenderemos bien esto. Y la vida de David la podemos observar, la podemos comprender en los salmos. Más de la mitad de los salmos fueron escritos por el rey David. Y en los salmos vemos cómo David abre su corazón y no deja nada oculto. Vemos historias de victorias y vemos derrotas. Vemos bendición y vemos rechazo y persecución. De tal manera que observamos al hombre David, del cual debemos aprender. En primer lugar, debemos tener una fe conforme a David, si queremos tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nuestra fe no debe ser una fe de labios, sino una fe real. Es como la fe que tuvo él antes de luchar contra Goliat, en 1 Samuel capítulo 17. Él sabía que a ojos de cualquiera delante de él había una muerte segura, una derrota clara. Un hombre de 3 metros delante de un muchacho inexperto en la guerra y pequeño también. Sin embargo, él sabía que Jehová le había librado de la boca del león, que Jehová le había librado de la boca del oso y que Jehová le libraría de ese filisteo circunciso. Eso ocurrió. ¿Por qué? Porque David tenía esa fe, una fe que agrada a Dios. Entonces, hermanos, nosotros en este 2025 que va a comenzar debemos tener esa fe que agrade a Dios. Una fe correcta, una fe verdadera, una fe perfecta. En segundo lugar, también debemos aprender con la vida de David que debemos ser hombres y mujeres de palabra, porque David era un hombre de la palabra de Dios. En el Salmo 119 él nos muestra en todo su esplendor de qué manera él amaba su palabra y qué es lo que él anhelaba de Dios. Por ejemplo, os voy a leer Salmo 119, versículo 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Si nosotros queremos tener un corazón conforme a la voluntad de Dios, pues tenemos que tener un corazón conforme a la voluntad de su palabra. Y tenemos que estar conforme a su palabra en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, este año 2025, más que nunca, debemos leer, escudriñar y que la palabra de Dios sea el todo para nosotros. En tercer lugar, hermanos, igual que David, tenemos que tener un corazón agradecido. Él tuvo horas altas, horas bajas, él tuvo momentos buenos, él tuvo momentos desdichados, pero en ninguno de ellos él perdió un corazón que daba gracias a Dios. De igual manera nosotros vamos a pasar en nuestras vidas altos, bajos, subidas, bajadas, buenos momentos, malos momentos, pero en todos ellos debe haber gratitud a Dios. Porque sabemos que Él está en control de todas las cosas. Pero ante todo sabemos que Él ha hecho una obra preciosa en nuestras vidas, salvó nuestras almas, sacó nuestra alma del hoyo de corrupción. Entonces nosotros no podemos decir otra cosa que gracias Dios y tener un corazón agradecido, como David tuvo un corazón agradecido. Por ejemplo, el Salmo 100 dice así, también os quiero leer
el Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Este es el corazón de David, dando gracias a Dios siempre, en todo. Y en cuarto y último lugar, hermanos, también debemos tener en nuestro corazón arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que no somos perfectos. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios y no era perfecto. Él cayó en algunas ocasiones. Y nosotros también caeremos, eso está claro. Tarde o temprano caemos, pero el que es de Dios se levanta, el siervo de Dios se levanta. El que no es de Dios cae y se regodea a su caída, pero nosotros nos levantamos. Eso significa que si queremos tener un corazón conforme a la voluntad de Dios, tenemos que tener un corazón arrepentido. Un claro ejemplo también de este corazón arrepentido lo encontramos en el rey David, en el Salmo 51, que nos habla de cuando él cayó, de cuando él pecó contra Dios, durmiendo con Betsabé, la mujer de Urías, y luego cometió asesinato de Urías, lo que todos sabemos. Pero miren lo que dice este Salmo 51, versículo 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Láveme más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto es un corazón arrepentido, que viene a Dios buscando limpieza, buscando solución a los problemas del pecado que mora en nosotros todavía, desgraciadamente. Entonces, en resumen, hermanos, ¿queremos tener un corazón conforme a la voluntad de Dios, igual que el rey David? Pues él era hombre también como nosotros. Debemos tener la fe que él tuvo. Debemos ser hombres de palabra, mujeres de palabra, que acuden a su palabra como lo que es. Todo lo que nosotros necesitamos son vida, son espíritu, son verdad. También tenemos que tener gratitud en nuestro corazón todos los días de nuestra vida, sean horas buenas o sean horas malas. Y como no, un corazón arrepentido, que sabe que tiene que mejorar, que sabe que tiene que progresar. Y la vida cristiana no se progresa si no va caracterizada de una vida de arrepentimiento. Nosotros vivimos esa vida de arrepentimiento en arrepentimiento, no remordimiento sino arrepentimiento, dejando de hacer esas cosas y deseando hacerlas correctas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, con esta meditación les dejo, espero que les sirva como siempre y que Dios les bendiga grandemente. Hasta pronto.